Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los fondos de cobertura adoptan un enfoque mixto para la inversión financiera, que puede incluir capitalizar acciones sobrevaloradas. Probablemente hayas escuchado antes el término fondo de cobertura. ¿Qué significa y cómo funcionan realmente los fondos de cobertura? En 1949, A. W. Jones fundó el primer fondo de cobertura, como se llamaba entonces. Desde entonces, los fondos especulativos se han convertido en importantes instituciones financieras. Hoy en día, la gran mayoría de los fondos de cobertura siguen de cerca el modelo inicial de Jones, que adoptó un enfoque mixto en la negociación bursátil. Esto es lo que significa, al igual que otros inversores, los gestores de fondos de cobertura compran a largo plazo, seleccionan acciones de empresas prometedoras y esperan que los valores aumenten, obteniendo así beneficios. Pero lo que hace que los fondos de cobertura sean especiales es que también compran acciones con la esperanza de que el valor de las acciones disminuya. Esta práctica se denomina vender en corto, y consiste en pedir prestadas acciones de empresas menos prometedoras, venderlas y volver a comprarlas tan pronto como el precio baje. Por ejemplo, supongamos que cree que una determinada empresa está sobrevalorada. Así que llamas a un corredor, y le pides que te preste 50 acciones de esa empresa, que luego vendes a $2 cada una. Ahora le faltan 50 acciones. Afortunadamente, la semana siguiente, las acciones de la empresa caen a $1, por lo que compras 50 y se las devuelves a la persona que te las prestó. Al final, obtuviste una ganancia de $50 en la bolsa. Básicamente, las personas que administran los fondos de cobertura conocen muy bien el mercado, saben cómo comprar a largo plazo y vender en corto para maximizar las ganancias, pero a menudo tienen poco capital. Por lo tanto, buscan inversores que les presten grandes sumas, lo que permite al fondo de cobertura invertir a gran escala. Así es como ganan dinero. Y aunque suelen invertir el dinero de otras personas, los gestores de fondos de cobertura se quedan con una parte de las ganancias que obtienen como comisión de rendimiento, lo que los motiva a operar con éxito. Si bien los fondos de cobertura incluyen un elemento relacionado con el juego, en realidad tienden a ser reacios al riesgo. ¿Le preocupa que los fondos especulativos tengan demasiado en común con el póker? ¿Cómo saben estos tipos, te preguntarás, si las acciones subirán o bajarán? ¿Cómo pueden estar tan seguros de que no perderán todo su dinero en una mala apuesta? Por supuesto, toda negociación de acciones implica un elemento de juego, ya que nadie puede predecir completamente el resultado de una operación. Sin embargo, las carteras de fondos de cobertura están diversificadas, lo que significa que en realidad no son muy riesgosas para los inversores. Los operadores crean carteras diversas comprando a largo plazo y vendiendo a corto, una estrategia que protege contra las oscilaciones del mercado. Por ejemplo, si el índice bursátil sube y los valores de las acciones suben en consecuencia, sus acciones largas le generarán beneficios que compensarán las pequeñas pérdidas incurridas en las acciones cortas. Y, por otro lado, si el mercado baja y los precios de las acciones caen, obtendrá beneficios con las acciones cortas para compensar las pérdidas de las acciones largas. Por lo tanto, al tener una combinación de acciones largas y cortas, su inversión general está asegurada sin importar lo que suceda en el mercado. Esta estrategia prácticamente garantiza el éxito de los fondos de cobertura, porque los protege del riesgo. Además, los gestores de fondos de cobertura tienden a ser cautelosos en general. Su propio dinero suele invertirse en el fondo junto con los activos de los clientes, por lo que si un operador hace una apuesta perdedora, es probable que desperdicie sus propios ahorros. Por lo tanto, es más probable que los gestores de fondos de cobertura se lo piensen 2 veces antes de realizar una operación. Los fondos también son reacios al riesgo porque no cuentan con una red de seguridad gubernamental. Si un fondo de cobertura hace demasiadas apuestas malas, el gobierno no intervendrá para salvarlo de la insolvencia, como lo haría con un banco importante. Ahora que ya entiendes la teoría detrás de la estrategia de los fondos de cobertura, veamos cómo los verdaderos genios financieros aplican estas técnicas para triunfar en el mercado.
Steinhardt, Fine y Berkowitz fue el primer fondo de cobertura en invertir a gran escala, con un éxito asombroso. Después de que A. W. Jones descubriera oro con su fondo de cobertura en 1949, otros siguieron su ejemplo. Y uno de los primeros fondos de cobertura especialmente notables fue Steinhardt, Fine y Berkowitz. Aunque los fundadores Michael Steinhardt, Gerald Fine y Howard Berkowitz siguieron en su mayoría el modelo original de Jones, fueron los primeros en hacerlo a gran escala, lo que significó que obtuvieron más beneficios que nadie antes. Su estrategia era simple: apostar a lo grande para ganar a lo grande. De hecho, este enfoque fue posible gracias a los cambios en el mercado de valores que se produjeron a principios de la década de 1970. Por primera vez, se ofrecieron grandes cantidades de acciones con grandes descuentos a cualquiera que quisiera comprarlas al por mayor. Steinhardt, el impulsor de la empresa, algunos dijeron más tarde que su éxito se debía a un gen del juego, fue uno de los pocos inversores que tuvo el coraje de ir a lo grande. Floreció en este nuevo clima. Por ejemplo, una vez Steinhardt ganó $1 millón en solo 8 minutos, al comprar 700.000 acciones de una empresa ferroviaria en quiebra y revenderlas inmediatamente. Estas enormes ganancias fueron el resultado no solo de la suerte, sino también de la habilidad y la estrategia. De hecho, Steinhardt, Fine y Berkowitz lograron prosperar en un momento en que otros fondos especulativos estaban en quiebra debido a la inflación, que asoló el mercado a finales de la década de 1960. Entre 1968 y 1970, los mayores fondos especulativos perdieron 2/3 de su capital anterior. Por otro lado, Steinhardt, Fine y Berkowitz no solo crearon su fondo durante esta época turbulenta, sino que también ganaron a lo grande. Commodities Corporation realizó un análisis profundo de datos para anticipar los cambios del mercado. Commodities Corporation fue otro gigante en la historia de los fondos de cobertura. La firma, que se fundó a principios de la década de 1970, mejoró aún más el método original de A. W. Jones. Lo hizo mediante la realización de análisis profundos para prever los cambios del mercado. El presidente de la empresa, F. Helmut Weimar, era un científico de corazón, por lo que no sorprende que adoptara un enfoque científico de las finanzas. Él y su equipo apostaron por materias primas como el cacao, el trigo y la panceta de cerdo, apoyándose en el conocimiento de los especialistas sobre las industrias y analizando la información sobre el clima, la producción, etc. La idea en sí misma era innovadora, pero la fe de Weimar en su método era ciega. Por eso, cuando el tizón del maíz, una enfermedad fúngica, afectó a los campos estadounidenses, ignoró a los expertos externos y decidió confiar en un fitopatólogo que había contratado. Weimar apostó a que los precios del maíz cayeran, pero en vez de eso se dispararon. Como resultado, Commodities Corporation estuvo a punto de quebrar. Casi, pero no del todo. Si bien el incidente de la plaga del maíz casi arruinó la empresa, Commodities Corporation logró salir del pantano financiero mediante un sofisticado análisis de datos. Los operadores de la empresa abandonaron la práctica de analizar las condiciones de producción y, en cambio, centraron su atención en analizar las financieras. Y viendo que las tendencias del mercado solían estar impulsadas por las reacciones de los inversores, Commodities Corporation comenzó a investigar la psicología de los inversores. Con este fin, los operadores de la empresa llegaron a una idea sencilla: los inversores tienden a comprar cuando una acción sube, lo que hace que el precio suba aún más. Lo contrario también es cierto: es probable que los inversores vendan cuando el precio de una acción cae, lo que reduce aún más su valor. Commodities Corporation utilizó esta visión de la psicología de los inversores al comprar acciones cuando los precios subieron por primera vez, con la esperanza de que la medida alentara a otros a comprar también. Básicamente, estaban intentando crear un efecto bola de nieve, y esta estrategia funcionó de manera brillante. A finales de la década de 1970, el capital de Commodities Corporation había pasado de solo $1 millón a $30 millones.
George Soros hizo historia en los fondos de cobertura apostando por las divisas. Conozca al héroe del próximo capítulo de la historia de los fondos de cobertura, Quantum, una empresa fundada por George Soros, en 1973, aunque inicialmente con un nombre diferente. Quantum logró sus grandes éxitos una década después, en la década de 1980, en un momento en que la moneda parecía estar estable. Fue un período de equilibrio económico y se pensaba que el dólar, en particular, estaba a salvo de especulaciones y caídas. De hecho, para muchas personas, la confianza en el dólar era vista como patriotismo. Muchos creían que el dólar solo podría caer si los productos estadounidenses tenían una menor demanda internacional, y los productos extranjeros tenían una mayor demanda en el país. Se pensaba que este escenario era imposible. Otra razón por la que el dólar se consideraba tan estable era que, incluso si los especuladores podían predecir su valor futuro, no podían hacer nada para influir en él. Entra George Soros, quien cambió por completo la sabiduría convencional sobre la moneda. Soros no consideraba que las divisas fueran propiedades estables, por lo que decidió que, en lugar de apostar por las acciones, negociaría con la propia moneda. Para ello, Soros primero se propuso comprender cómo diferentes factores, como el flujo de capital o el clima político, podían afectar el valor de una moneda. Y luego, en 1985, Soros hizo su primera gran operación con divisas, apostando a que el dólar iba a caer. Compró muchos dólares estadounidenses cortos, así como monedas extranjeras estables, para poder volver a comprar los dólares más tarde. Aunque al principio parecía que sus predicciones estaban equivocadas, el 22 de septiembre de 1985, los secretarios del Tesoro de los Estados Unidos, Alemania Occidental, Japón y Gran Bretaña decidieron hacer caer el valor del dólar. Como resultado, George Soros ganó $230 millones, ganando una fortuna con un solo evento político. Más adelante, él mismo podría influir en tales eventos. Tiger desarrolló un método para seleccionar las mejores acciones. En 1980 nació otra influyente firma de fondos de cobertura, Tiger, fundada por Julian Hart Robertson. Tiger se creó en un momento en que la mayoría de los operadores no se preocupaban demasiado por las acciones. Hoy en día, la mayoría de la gente entiende que cuando se opera en el mercado de valores, es útil tener una idea de qué acciones es probable que se vuelvan más valiosas. Pero en ese momento, la mayoría de las firmas financieras no lo veían así. Ya hemos visto algunos enfoques clásicos de la negociación bursátil. Steinhardt cotizó a lo grande, Commodities Corporation intentó abrirse paso en el mercado con complicadas fórmulas científicas, y Soros encontró su lugar explotando los acontecimientos políticos. Pero hasta que Tiger apareció en escena, nadie intentó hacer coberturas simplemente eligiendo las mejores acciones. El fondo Tiger se destacó en la selección de acciones, Robertson y su pequeño equipo. Analizaron toda la información relevante para el valor de las acciones, tanto en términos de las perspectivas de la empresa como de las divisas, y materias primas que podían utilizar para comprar las acciones. Con toda esta información, el fondo Tiger buscó en el mercado empresas que estaban mal valoradas y las negoció, ya sea comprando en largo o vendiendo en corto, según si estaban sobrevaloradas o infravaloradas. Esta estrategia generó enormes beneficios para la empresa. Por ejemplo, en 1985, Tiger identificó acciones infravaloradas que pertenecían a Avial, una empresa que distribuía piezas de aviación. El fondo compró acciones por $12,50, y luego las revendió al doble del precio, $25 por acción. Del mismo modo, Tiger compró todas las acciones de Empire Airlines por solo $9 cada una, y luego las vendió por $15 cada una. Cuando el fundador escribió a sus inversores ese año, presumiendo del éxito de la empresa, bromeó diciendo que no deberían mostrar la carta a sus esposas, a menos, por supuesto, que quisieran ir a comprar diamantes. Farallon se forjó una excelente reputación al responsabilizar a los comerciantes por las pérdidas. Otra firma importante quedó inmortalizada en la historia de los fondos de cobertura, Farallon, fundada por Tom Steyer en 1985.
La principal contribución de Farallon a las prácticas de los fondos de cobertura fue hacer que los operadores respondieran por las pérdidas. Antes de la creación de la empresa, los operadores estaban motivados principalmente por las comisiones de rendimiento, pero éstas podían tener un efecto negativo en los beneficios generales de un fondo de cobertura. Ya hemos hablado del ímpetu que hay detrás de estas comisiones de rendimiento. Los fondos de cobertura se quedan con una parte de sus beneficios como forma de motivar a los operadores a conseguir mayores beneficios. Sin embargo, esta práctica tiene un inconveniente, porque obtener mayores ganancias a veces implica asumir mayores riesgos. Y los operadores que no sienten el dolor de las pérdidas, pero sí se benefician de las ganancias, tienen más probabilidades de tomar decisiones demasiado arriesgadas si ganan a lo grande. En su mayor parte, los fondos de cobertura funcionan según el principio de cara-gano, cruz-pierdes, lo que significa que pueden quedarse con una parte considerable de las ganancias que obtienen, gracias a las comisiones de rendimiento, pero en realidad no rinden cuentas si tienen un mal año y pierden dinero. Sin embargo, a diferencia de otros fondos de cobertura, Farallon quería distribuir el riesgo de manera más justa, y hacer que los operadores fueran responsables de sus pérdidas. El fondo de Steyer se conocía como el primer fondo de cobertura impulsado por eventos, lo que significaba que se especializaba en analizar los efectos de diferentes eventos, como las adquisiciones o la quiebra, en las valoraciones de los precios. Pero el verdadero secreto del éxito de Farallon no tenía nada que ver con estrategias económicas refinadas. Más bien, se debía al fuerte sentido de integridad de la empresa. Steyer insistía en que los empleados mantuvieran sus ahorros invertidos en el fondo, para que sintieran el dolor si hacían una mala apuesta. Esto aseguró que los operadores se lo pensaran 2 veces antes de correr un gran riesgo. Esta política tuvo un gran impacto en la reputación de Farallon. De hecho, en 1990, incluso la Universidad de Yale invirtió en el fondo. Solo 3 años antes, la universidad había afirmado no tener ningún interés en los fondos de cobertura. Como ya has aprendido, los fondos especulativos pueden crear enormes fortunas en poco tiempo. Y con el dinero viene el poder, razón por la cual a veces desempeñan un papel influyente en la política. Cuando se produce una crisis internacional, un fondo de inversión puede hacer el papel de héroe o villano. En los Estados Unidos actuales, no es necesario ser político para dedicarse a la política, solo se necesita una enorme influencia, algo que la mayoría de los fondos especulativos pueden presumir sin duda alguna. ¿Por qué son tan influyentes? Bueno, los fondos especulativos tienen el poder de invertir enormes cantidades de dinero rápidamente, y eso puede devastar la economía de todo un país. Esto es precisamente lo que ocurrió a principios de la década de 1990 en Europa. Cuando cayó el muro de Berlín, arrastró el continente a una vorágine política que, posteriormente, causó estragos en las monedas de Europa. A la libra esterlina británica le iba especialmente mal, ya que se situaba en la parte inferior de los gráficos de tipos de cambio. La angustia de Europa fue un placer para George Soros, quien rápidamente tomó medidas para vender en corto la libra esterlina. En un intento por proteger la moneda y evitar la devaluación, el Banco de Inglaterra gastó 27.000 millones de dólares. Pero sus esfuerzos fracasaron y Soros obtuvo 1.000 millones de dólares en ganancias. Sin embargo, los fondos de cobertura no solo son capaces de provocar una devastación económica. En algunos casos, también pueden salvar economías. Debido a su enorme tamaño y alcance, los fondos de cobertura tienen un alcance mundial, y pueden centrar la atención de la comunidad internacional en sus inversiones, lo que a veces desencadena una cadena de eventos dominó que, en última instancia, puede impulsar toda una economía. Este fue el caso de Indonesia, después de que el dictador del país dimitiera a finales de la década de 1990. Casi al mismo tiempo, el banco más grande del país, Bank Central Asia, comenzó a estar al borde de la quiebra. Poco después, se produjeron los ataques del 11 de septiembre. En conjunto, estos acontecimientos hicieron que el país musulmán más grande del mundo pareciera extremadamente poco atractivo para los inversores extranjeros. Pero no necesariamente para los fondos de cobertura.
En 2002, Farallon compró el control del Banco Central de Asia. En menos de 5 años, la empresa no solo logró aumentar el precio de las acciones del banco en más de un 500%, sino que también atrajo a otros inversores extranjeros al país dando ejemplo, revirtiendo así la suerte económica de una nación de más de 240 millones de habitantes. Si bien los fondos de cobertura representan una amenaza para la economía, nunca llegan a ser demasiado grandes para quebrar. Dado que los fondos especulativos representan una enorme amenaza para los gobiernos y las economías de todo el mundo, es posible que se pregunte por qué permitimos que existan. Vale la pena recordar que el riesgo financiero es inherente a todo tipo de instituciones, no solo a los fondos de cobertura. Y como cualquier otra empresa u organización, los fondos especulativos adoptan diferentes formas, algunos son buenos tipos y otros son despiadados, pero ninguno de los dos caracteriza a toda la industria. Además, no hay absolutamente ninguna prueba de que los fondos de cobertura cometan fraude o abuso financiero con más frecuencia que otras instituciones. De hecho, la crisis financiera de 2007-2009 demostró que las instituciones financieras son, en general, inseguras y que ninguna regulación puede garantizar su seguridad. Desde el punto de vista del interés público, la principal ventaja de los fondos especulativos, por peligrosos que puedan ser a veces, es que nunca pueden llegar a ser demasiado grandes para quebrar. No cabe duda de que los fondos de cobertura pueden ser poderosos, y sus inversiones pueden influir profundamente en la economía, pero lo mismo ocurre con prácticamente todas las instituciones financieras importantes. Sin embargo, a diferencia de otras instituciones financieras, como los bancos, la quiebra de los fondos de cobertura no arruinará toda la economía de manera catastrófica. Tenga en cuenta que durante la crisis financiera de 2007-2009, los gobiernos tuvieron que utilizar el dinero de los contribuyentes para rescatar a los bancos de inversión a fin de evitar pérdidas económicas aún mayores. Por el contrario, más de 5.000 fondos especulativos se declararon en quiebra entre 2000 y 2009, pero ninguno de ellos recibió una inyección de dinero de los contribuyentes para evitar una catástrofe financiera. Esto se debe a que los bancos prestan a otros bancos. Todo el sistema está interconectado, por lo que si un banco se derrumba, muchos otros podrían colapsar como resultado. Los fondos de cobertura, por otro lado, rara vez prestan dinero, ya que se centran mucho más en invertir. Por lo tanto, aunque no se pueden negar los peligros de los fondos de cobertura, estas instituciones también tienen el potencial de estabilizar las economías.